iniciamos la presentación. La pregunta importante es cómo tratar los residuos peligrosos. Ahí vemos algunas imágenes en las cuales nos da alguna característica peculiar de los residuos peligrosos. ¿Cómo tratarlos? Pues es un tema muy complejo, les comento. No hay un solo método y va a depender también del tipo de residuo que se genere. Puede ser en la industria, como puede ser también en el área de servicios, por ejemplo, el tema de los residuos hospitalarios, que también son residuos peligrosos. Lo que podemos generar en nuestros hogares, cuando ya utilizamos lo que es, no sé, un teléfono celular y lo vamos a desechar, se considera un residuo peligroso, un residuo especial, pero peligroso al mismo tiempo. La forma de tratarlos es muy compleja, como les digo, no hay muchas empresas en el país, hay algunas empresas que solamente recolectan los residuos peligrosos y lo exportan para entregárselos a otras empresas. Muy bien, nosotros en Bolivia tenemos una guía, la gestión de residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos especiales. Vamos a ver, vamos a analizar un poco de esta guía. Primeramente, creo que la definición más importante es ¿qué es un residuo? Ya habíamos hablado conmigo de residuos hospitalarios, residuos comunes, y bueno, aquí tenemos una definición muy interesante que menciona que los residuos, cualquier objeto, material, sustancia, fíjense que no se está hablando tampoco de residuos sólidos, puede ser sólido, semisólido, líquido, gas, que contiene, cuyo generador, o sea, nosotros, las personas que lo consumimos, lo descarta, lo rechaza o lo entrega porque sus propiedades ya no permiten usarlos nuevamente. Entonces, algo que nosotros consumimos y que ya no nos sirve es considerado residuo. Muy bien, entonces, ¿qué es residuo peligroso? Es aquel residuo o desecho que por sus características, y fíjense, está en rojo, estas características porque son las características principales para reconocer una sustancia peligrosa. Dice, corrosivo, reactivo, explosiva, tóxica, inflamables, infecciosos o radiactivas, puede causar riesgo o daño para la salud y el medio ambiente. Entonces, es un desecho igual que un residuo común, es algo que hemos utilizado, lo vamos a desechar, ya no nos sirve, pero tiene algunas características. Es corrosivo, como está en la imagen, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, infeccioso o radioactivo. Entonces, nuestro residuo, al tener una o más de estas características que ven en las imágenes, aquí abajo en los cuadros, entonces es considerado residuo peligroso. Importante. Y estas características se pueden agrupar en un acrónimo denominado CREATIV. Veamos algunas características de cada uno de las características que tienen los residuos peligrosos. Corrosivo, sustancia que con la capacidad de dañar o destruir superficies al estar en contacto con ellas. Reactivo, líquido sólido que después de ponerse en contacto con aire se inflama. Estamos hablando que es poco estable. Vamos a ver más abajo. Ahí vemos algunas imágenes también interesantes. Explosivo, líquido sólido con capacidad de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva solo o en presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo confinamiento. Estamos hablando, puede ser de gases o líquidos bajo presión, ¿no? Ahí está su pictograma y abajo. Luego tenemos el tema de tóxico y nos dice que es una sustancia nociva para los organismos y medio ambiente. En el tema de tóxico podemos dar el ejemplo del mercurio, que hasta la actualidad aún sigue siendo un problema muy grande a nivel mundial. A nivel Bolivia se realizó recientemente una cumbre de diferentes especialistas en este tema,
desde los que están coordinando lo que es el tema de los trabajos en el convenio de Minamata, hasta responsables ambientalistas acá en Bolivia. Y comentaban esto, ¿no? Bolivia está entre los primeros lugares, por no decir el primer lugar a nivel mundial, que aún sigue importando mercurio para la minería manual o artesanal. Nos han comentado también que el mercurio está contaminando el suelo, está contaminando el aire, está contaminando el agua. Y al contaminar el agua, cuando están las actividades cerca de ríos, están contaminando la vida también de esas aguas, en este caso los peces. Peces que están siendo consumidos por personas, puede ser del área de minería, como también otra área que no es minera y no tiene nada que ver con la actividad. Pero en estudios se ha podido verificar de que comunidades, zonas alejadas de estas zonas mineras, también están siendo afectadas, envenenadas con este tóxico tan peligroso que es el mercurio. Es un tema para debatir, para charlar, para comentar y sobre todo para socializar y concientizar a nuestra población. Y se ha encontrado entonces en esas personas, en esas familias, pues eh, concentraciones eh, no comunes de mercurio en su organismo. Entonces es un problema muy serio el tema del mercurio. Vamos al siguiente. Inflamable, sustancia o material cuyo gases, fíjense, gases o vapores juntos que el aire ambiental forman una mezcla para inflamarse. Claro, tiene que ver, para, para cerrar el triángulo de fuego, se tiene que generar una chispa, ¿no? Pero fíjense, gases o vapores, y con el aire ya están listos para arder, inflamar. Biológico, infeccioso, microorganismos capaces de producir enfermedades. Esto sobre todo tenemos en los residuos hospitalarios o residuos de partes de animales u otros, ¿no? ¿Qué impactos tendrá estos residuos peligrosos que no estén gestionándose adecuadamente? Veamos algunos ejemplos al respecto. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con el aire y otros? Hay un impacto para la salud. El manejo inadecuado de los residuos origina vectores, roedores, aves, insectos que pueden transmitir enfermedades. Y esta realidad está ocurriendo en la mayor parte de las ciudades mm, intermedias o pequeñas de Latinoamérica, ¿no? Donde la mayor parte son, como pueden ver en la imagen de la derecha, botaderos a cielo abierto, donde se está quemando la basura para reducir su volumen. En algunos casos he visto que utilizan maquinaria pesada para aplanar, o sea, igual para reducir el volumen, pero lo queman o lo desinfectan con cal u otra sustancia química que está empeorando la situación, ¿no? Pero eso hace. Entonces contamina el aire en estas quemas, ¿no? En estas quemas al aire libre, donde se van a liberar a la atmósfera malos olores, gases, material particulado, que está contaminando el aire. ¿Qué más hace? Hay, hay impactos ambientales sobre la seguridad personal, asociados a qué? A posibilidad de explosiones, fuegos incontrolados, personas involucradas en recuperación y reciclaje puede ocasionar pinchazos, quemaduras con residuos irritantes, y causar cualquier tipo de infección. El tema de explosiones o fuegos incontrolados se debe al tema de la generación de metano dentro de los residuos. Al momento de descomponerse, sobre todo los residuos orgánicos, se genera bastante metano. Y este metano, pues está ahí adentro, bajo presión, atrapado, y este puede ocasionar el tema de explosiones. Y obviamente para las personas que se dedican al tema de reciclaje o recuperación de materiales susceptibles al reciclaje, pues ellos son una población muy vulnerable ya que no tienen conocimientos, ni mucho menos el tema de protección personal al momento de realizar esos trabajos.
Tenemos contaminación también del suelo por estos residuos peligrosos. Se puede ocurrir, esta contaminación suele ocurrir a través de diferentes elementos. Uno de los principales son los lixiviados. ¿Qué es el lixiviado? Este lixiviado, este líquido se genera cuando la materia orgánica se degrada dentro de los residuos. Esta materia orgánica, este líquido que se produce, pues empieza a infiltrarse, ¿no?, hacia abajo por acción de la gravedad y está absorbiendo los contaminantes de los demás residuos que están dentro de la basura. Entonces se crea un caldo concentrado y contaminado que va, que va a infiltrarse en el suelo, al subsuelo, puede contaminar aguas subterráneas. Entonces estamos hablando de un líquido que en los botaderos de cielo abierto, pues no hay control y está contaminando. Los botaderos, por si acaso, no están 1 año, 2 años, están 20 años, 30 años en el mismo lugar. Entonces, fíjense la magnitud y la cantidad de lixiviado que podría haber ingresado durante todo ese tiempo. Se dice que una gota de lixiviado puede contaminar 1000 litros de agua. Imagínense entonces cuál es el grado de contaminación con este tema de los lixiviados que contaminan el suelo, el subsuelo y los recursos hídricos. Ahí estamos viendo también el tema de los recursos hídricos más abajo, ¿no? ¿Cómo debemos manejar entonces adecuadamente nuestros residuos? Hablando de peligrosos. El tema de los residuos peligrosos, pues, como les había dicho, no es un manejo sencillo, no es un manejo fácil. Debemos tener en cuenta de que se debe tener cuidado desde el almacenamiento, transporte y disposición final. Podemos manejar los residuos por, por medio del aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Aprovechamiento de sus partes, ¿no? Fíjense en la imagen que tenemos, los famosos, ¿qué se llaman estos? RAE, ¿no? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hay partes que sirven, metales o piezas que pueden servir para producir otros componentes. Es decir, ahí se aprovecha alguna de las partes. Luego está el tema de tratamiento. Hay bastantes tipos de tratamiento como la inactivación, la desinfección. Aquí vemos un tratamiento de incineración y hay muchos otros que a nivel mundial están surgiendo. El tema de que hay bastante tecnología, me comentaban que hay diferentes tipos de tecnología, tiene que ver con el contexto donde estemos. ¿Cuántos residuos se generan? ¿Qué tipo de residuos peligrosos se generan? ¿Y cuánto estaríamos dispuestos a pagar por el manejo adecuado? Por ese tema, por ejemplo, el tema de gases como el metano, no se aprovechan, no se aprovecha su poder energético que tiene, porque a veces la cantidad de gas metano generado es muy poco a comparación del sistema que se quiere implementar para poderlo utilizar y aprovechar energéticamente. Entonces, lo único que hacen en algunos rellenos sanitarios es quemarlo, ¿no? Quemar el gas. Entonces, tiene que ver con eso el tema del tratamiento que se debe dar a los residuos peligrosos. En tema de residuos hospitalarios, pues tenemos bastantes metodologías, bastantes opciones para inactivar o reducir o eliminar la peligrosidad de los residuos. Y después está el tema de la disposición final. La disposición final tiene que hacerse en celdas de seguridad. Entonces, aquí estamos hablando de que va a haber celdas dentro del relleno sanitario, ojo, celdas muy aparte, muy separados de lo que son las celdas eh, para residuos comunes. Imagínense que nuestro bote de basura, botemos nosotros una pila, también considerada residuo peligroso. Entonces, nuestro residuo de ese bote de basura que tenemos en casa, se convierte todo eso en residuo peligroso, porque porque ese residuo está contaminando a los demás, y es lo mismo que podría pasar en el tema
un relleno sanitario donde se mezclarían las celdas. Entonces, la idea es que se separen, tengamos celdas para residuos peligrosos de cierto tipo, para residuos peligrosos hospitalarios y otros, ¿no? El tema de pilas, por ejemplo, igual, no se hace mucho tratamiento al respecto, sino solo se les encapsula, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tratamiento que se les dé. El aprovechamiento y disposición de los residuos peligrosos. Tenemos el tema de incineración para el tema de medicamentos vencidos, restos de animales, cortopunzantes, productos químicos. La reutilización. Vamos a ver un ejemplito más al final acerca de los aceites usados, por ejemplo. Se podrá recuperar, podrá reutilizar el aceite usado que cambiamos con el tema de las movilidades de nuestros autos. Veamos, hay bastantes industrias que reutilizan el aceite, lo limpian, por decirlo así, y se reutilizan. Luego tenemos el tema de rellenos sanitarios de alta seguridad. Puede ser para el tema de radioactivos e inactivación. ¿Inactivación de qué? Reactivos, restos de sangre y otros residuos semisólidos o líquidos. La mejor manera de poder manejar adecuadamente los residuos peligrosos es de acuerdo a este gráfico que están viendo ustedes, donde lo principal es la prevención. Prevenir que se generen residuos peligrosos. Prevenir. Ahí, eh, ahí va el tema de que mm, no consumamos lo que no es necesario. Luego está el tema de reutilización, el reuso de algún residuo. Por ejemplo, el tema del aceite, que vamos a ver un proyecto más al final, un estudio de caso de cómo se limpia el aceite. Luego está el tema de aprovechamiento, recuperar los elementos aprovechables de los residuos. Parte de estos elementos son muy buenos y muy solicitados como materia prima para otros productos. Luego está el tema de tratamiento, ya hemos visto el tema de incineración, inactivación, encapsulamiento y otros que se le puede dar a los residuos peligrosos. Finalmente, la última opción para residuos peligrosos es la celda de seguridad, donde se va a disponer todos los residuos. Se supone que con la prevención, la reutilización, aprovechamiento y tratamiento, se debe reducir notablemente la cantidad de residuos que van a requerir ir al relleno sanitario o a la celda de seguridad, y con eso vamos a ¿qué? ¿Qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr que la vida útil de estas celdas de seguridad se aumente, ¿no? Y no estamos contaminando suelos. Ahí después se llena, vamos a otro lugar, en ese lugar nadie nos acepta, no quieren ver botaderos ni rellenos sanitarios, entonces se hace todo un problema social el tema de conseguir un sitio de disposición final. Entonces, evitamos también eso. Dentro de nuestras empresas, industrias, se deben tener almacenes adecuados para que los residuos peligrosos estén de manera segura y que cuando se tenga que hacer algún tratamiento u otro, se pueda realizar sin mayor problema. Aquí tenemos un ejemplo de almacén temporal de residuos peligrosos. Ahí vemos un almacén donde vemos algunas características interesantes para residuos peligrosos. Vemos una señalética, aunque está pequeñita, pero ahí está la señalética. Vamos a subrayar algunas cosas acá adentro. Aquí vemos la señalética. Aquí estamos viendo la energía que tiene por el tema de la iluminación. Puede que no sea necesario, ya que se manejaría solamente en el día. ¿Qué más? Tenemos bastante ventilación, todo esto está abierto, pero al mismo tiempo está asegurado para que ninguna persona no autorizada o animal, bueno, animal grande ingrese, ¿no? Al mismo tiempo también está techado para el tema de la lluvia o las inclemencias del tiempo, y en el piso está impermeabilizado en el caso de algún accidente, algún derrame accidental que se tuviera con algún residuo peligroso.
Entonces, fíjense, esas características son importantes, imprescindibles para el tema del almacenamiento de residuos peligrosos, de almacenamiento temporal. Ojo, porque debemos darle después, entregar estos residuos a un operador autorizado. Entonces, si tenemos botes de pintura, si tenemos aceite usado, debemos contactarnos con una empresa, la más cercana posible, que eh, esté autorizado primeramente y segundo, que sean empresas que traten estos residuos peligrosos de manera específica, ¿no? En algunos casos, esto puede ser gratis, ya que los residuos peligrosos, los RA y otros, tienen valor agregado, ¿no? Pero en algunos casos puede que te cobre, ¿no? Por tratar o deshacerse, por decirlo así, de manejar adecuadamente los residuos peligrosos. Aquí vemos también otras imágenes de cómo se puede colocar de manera eh, dentro ya de los techos almacenes, cómo se podrían colocar los residuos peligrosos. Tenemos eh, lo mismo, las mismas características que hemos visto hace un momento atrás, pisos impermeabilizados, tenemos recipientes debidamente separados, eh, hay señalización también en la pared, hay bastantes señalizaciones de seguridad. Los recipientes tienen el famoso rombo también, donde indica la característica de la sustancia que está conteniendo, ¿no? Veamos alguno más. Aquí tenemos otro. Tenemos un almacén de residuos peligrosos. De la misma manera está techado por el tema de la lluvia, el sol. Está muy bien ventilado y adentro están ya los recipientes, ¿no? Que los contiene. Aquí tenemos el tema de señalética también de seguridad. Aquí abajo también podemos ver como un almacén donde se depositan los residuos peligrosos. En temas de encapsulamiento, por ejemplo, se utilizan lo mismo en tema de turriles para encapsular con cal, con cemento o con arena los diferentes tipos de residuos dentro de estos recipientes. Así nomás se hace, así nomás se almacenan los residuos peligrosos. Ojo, pero tampoco es tan sencillo. Existe el tema de compatibilidad o incompatibilidad entre algunos residuos que no deben estar en el mismo ambiente. Entonces, eso también se tiene que estudiar de acuerdo al tipo de residuo que generamos. Algunas acciones para reducir la generación de residuos peligrosos. ¿Se acuerdan? El tema de prevención, creo que era lo principal. Y uno de los puntos principales es no mezclar los residuos peligrosos con residuos que no lo sean. Hace un momento le estaba el ejemplo del bote de basura, donde podría verte el tema de mi batería, de mi pila, ¿no? Entonces, eh, todo ese bote se convertiría en residuo peligroso. Los envases o embalajes que contuvieron materiales peligrosos son considerados residuos peligrosos, como les comentaba el tema de los botes de pintura, por ejemplo. Entonces se recomienda que sean reutilizados para el mismo fin, o sea, para la pintura, ¿no? Pero ya eso es un poquito complejo y eso es otro tema, no voy a tocar ese tema. ¿Qué más? Sustituir insumos o procesos por otros que generen menos residuos y asociarnos adentro de los procesos de las empresas para reducir la generación de residuos peligrosos. Identificar de manera precisa todos los materiales que se fabrican que sean susceptibles de reciclaje o reutilización para aprovechar al máximo los residuos que se generan. Extremar medidas de seguridad en el almacenamiento de productos peligrosos, como hemos visto en las imágenes más adelante. Diseñar un plan en el que se involucre a todos los miembros de la organización que tienen contacto con residuos peligrosos para que colaboren en la minimización de residuos, en la minimización de la generación, ¿no? Tenemos nosotros en Bolivia el reglamento para gestión operativa de residuos peligrosos. El objeto de este reglamento es regular la gestión operativa de residuos peligrosos de manera ambientalmente adecuada, porque es necesario, y fomentar la aplicación de las buenas prácticas en cada una de las etapas operativas con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. Como hemos visto en las imágenes, justamente los residuos peligrosos son los que atacan directamente a la salud humana de las personas y al medio ambiente.
Hablemos ahora del tema de residuos hospitalarios. Tenemos entre los residuos hospitalarios, tenemos según los estudios acá en Bolivia, tenemos 37% de todos los residuos son residuos infecciosos, 7% residuos cortopunzantes, 5% residuos especiales. Los residuos hospitalarios, como pueden ver acá, se almacenan temporalmente en bolsas rojas para identificar los residuos peligrosos o en recipientes rígidos también por el tema de los residuos cortopunzantes. En residuos hospitalarios se tiene una clasificación, clase A, clase B y clase C. Dentro de la clase A tenemos subclases A1, A2 hasta A6. Entonces, los tipos de residuos se clasifican de acuerdo a si son biológicos, si es sangre o hemoderivados, o fluidos corporales, quirúrgicos, anatómicos, patológicos. Aquí están los famosos cortopunzantes, que serían el tema de las jeringas y ampolletas y otros. Cadáveres o partes de animales contaminados y de asistencia a enfermos en aislamiento, el A6. Entonces tenemos todos estos residuos, por si acaso, se lo almacenan en recipientes o en bolsas rojas o en recipientes para el tema de cortopunzantes rígidos, ¿no? Luego tenemos la clase B, que también son residuos peligrosos, son residuos, pueden ser residuos radioactivos, farmacéuticos y residuos químicos peligrosos. En hospitales se maneja más el tema de residuos farmacéuticos. Ya antes había pues, un problema muy grande en el tema de los residuos farmacéuticos. Ahora las industrias, sobre todo las industrias que realizan el comercio a las diferentes farmacias, pues tienen también algunos compromisos, no con todos los medicamentos, pero sí ya hay la posibilidad de que si una farmacia, sea de un hospital, sea sea de una farmacia privada u otro, pueda entregar sus residuos farmacéuticos vencidos, o sea, los medicamentos vencidos, a la empresa o a la industria que los elabora para que ellos lo gestionen adecuadamente. Entonces, se tiene algunas opciones ahí donde podemos reducir o minimizar el tema de la generación de residuos o bien el manejo que se les puede dar, ¿no? Finalmente tenemos la clase C, que son residuos comunes. Residuos comunes está hablando de residuos domiciliarios, los residuos que se generan dentro de nuestros hogares. Se supone, aunque no es tan cierto, pero se supone que la mayor parte de nuestros residuos son susceptibles a reciclaje, a tratamiento y muy pocos residuos peligrosos, muy poco. Bueno, de esto ya hemos hablado, residuos infecciosos clase A. Estos pueden producir presencia de un agente infeccioso en el residuo, concentración suficiente de agente infeccioso para tener una capacidad infectiva. Estamos hablando de residuos patológicos, ¿no? Vamos a adelantarnos un poquito más. Ahí estamos hablando a más detalle de las subclases. Aquí está subclase A1, residuos biológicos. Ahí está el tema de los recipientes. A2, restos de sangre, hemoderivados y fluidos corporales. Subclase A3, residuos quirúrgicos, anatómicos y patológicos. Ahí está el tema de tejidos, órganos, fetos, piezas anatómicas, sangre, líquidos y otros. Los residuos cortopunzantes, lo que les mencionaba, ¿no? El tema de agujas, ampollas, pipetas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, jeringas y otros están considerados residuos cortopunzantes. En este caso, el almacenamiento de ellos puede ser en un recipiente rígido de plástico o un recipiente rígido también de cartón, pero debe tener la resistencia suficiente para aguantar, ¿no? Su clase A5, cadáveres o partes de animales. Bueno, este tema es muy delicado en municipios menores, medianos, porque no tienen un carro exclusivo para esto, ¿no? Entonces todo se va con residuos comunes y como habíamos hablado, el residuo peligroso combinado con residuo común hace que todo se vuelva residuo peligroso. Residuos provenientes de asistencia a enfermos de aislamiento. Estamos hablando restos de animales, papel higiénico o de sanitario, materiales de los servicios de ambulancia, secreciones, líquidos, etcétera.
Muy bien, dentro de los hospitales, los residuos peligrosos se deben gestionar de una manera adecuada. Una vez que se generen, se deben separar en el origen. No se puede mezclar los tipos de residuos A, B y C dependiendo las cantidades, todavía se podría clasificar o se podría almacenar por subclases. Pero por el momento A, B, C no debe mezclarse. Debe tener un lugar para el almacenamiento inicial. Si es que tenemos el tema de tratamiento, por ejemplo, inactivación con hipoclorito o para el tema de las jeringas, por ejemplo, se tiene que hacer recolección y transporte interno, almacenamiento, intermedio y final. En la gestión externa se debe tener en cuenta el tema de recolección y transporte externo. Esta recolección y transporte externo se lo realiza con los entes operativos autorizados. En este caso, los municipios acá en Bolivia tienen áreas especializadas para el manejo, traslado, recolección y transporte de residuos hospitalarios. Y para esto se hacen contratos específicos también con los establecimientos de salud, ya tomando en cuenta el tema de cantidades, tratamientos preliminares y otros. Entonces, cada uno de los entes que manejan estas sustancias o estos residuos provenientes de establecimientos de salud ya conocerá el tema de tratamiento y la disposición final que le dará a la sustancia peligrosa. Aquí tenemos un cuadro resumen de las etapas de la gestión de residuos hospitalarios. Tenemos la generación y separación de origen, luego va el almacenamiento inicial, si procede el tratamiento inicial, la recolección y transporte interno, almacenamiento intermedio y el final externo, donde espera el residuo almacenado adecuadamente ya eh, entregarlo al servicio de recolección municipal o recolección especializada y autorizada para su tratamiento y disposición final. Entre algunos tratamientos que podemos ver en tema de residuos hospitalarios, pues hay varios. Veamos algunos. El tema de incineración, autoclave, desinfección química, microondas, radiación y calor seco. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de algunos equipos que se pueden utilizar justamente para el tema de el tratamiento preliminar o final de los residuos hospitalarios. La desinfección química también es un tratamiento en el cual se quiere inactivar los microorganismos capaces de producir enfermedades. ¿Qué más tenemos aquí? Utilización de desinfectantes. Podemos utilizar alcohol en concentración de 70%, algunos aldehídos, clorexidina, que van a estar en contacto con los residuos para inactivar, ¿qué cosa? Bacterias, hongos, virus, esporas, huevos, parásitos, etcétera. Aquí vemos el tema del famoso hipoclorito de sodio, ¿no? Que se utiliza bastante para el tema de desinfección de todo, hablando de tema de superficies, ¿no? Igual, estos desinfectantes van a neutralizar lo que son bacterias, virus, esporas y otros, ¿no? Aquí tenemos una tablita interesante de las indicaciones, los riesgos y precauciones al manipular estas sustancias químicas. Aquí tenemos el famoso clorito que se puede aplicar, dice, a los cortopunzantes, A2, A4 y A2 a la sangre y hemoderivados, con una concentración de 1% por un tiempo de media hora. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de diluciones que se deben realizar para el tema de de la desinfección con hipoclorito de sodio. Vamos a continuar. Aquí tenemos un procedimiento eh, interesante en el cual habla de cómo realizar la dilución y el tema de tiempos de desinfección de los
residuos cortopunzantes. Aquí tenemos un dato importante. Cuando la utilización de cortopunzantes se realiza en sitios alejados del contenedor rígido, estamos hablando de plásticos o cartón, se deberá transportar en una bandeja y depositarlos en envases lo antes posible. Entonces, pero inicialmente podemos utilizar una bandeja y luego depositarlos en los recipientes rígidos que tengamos. El tema de residuos infecciosos, líquidos de sangre, derivados, orina y otros también se pueden desactivar, neutralizar con hipoclorito de sodio. Aquí vemos también algunos pasos interesantes, igual los tiempos y otros, ¿no? Aquí estamos viendo algún ejemplo. Aquí estamos hablando también de la sangre y los hemoderivados, igual hipoclorito al 1%, en contacto de unos 30 minutos para neutralizar lo que son los microorganismos dentro de estos líquidos. Aquí tenemos algunas tablas interesantes de la preparación de soluciones desinfectantes para superficies domiciliarias y oficinas. Esto estaba muy de moda por el tema de protocolos de bioseguridad. ¿Cómo desinfecto mis muebles? ¿Cómo desinfecto mi piso? ¿Con qué sustancia? ¿En qué concentración? Entonces aquí podemos ver algunas concentraciones para esta dilución. También hay concentraciones para el tema de fumigación de ambientes domiciliares, oficinas y hospitales, justamente con el hipoclorito de sodio. Aquí tenemos algunas medidas en las que vamos a crear diluciones. Aquí tenemos para el tema de pisos y desinfectante para hospitales, ¿no? Preparación de solución desinfectante para hospitales al 0,5%, también de hipoclorito. Vamos a seguir hablando de lo mismo. Aquí lo llamamos lavandina, pero es el famoso hipoclorito. Más abajo está la preparación de alcohol al 70% en tema de volúmenes. También que se ha utilizado bastante en cuando estábamos aplicando el tema de protocolos de bioseguridad. Muy bien, algunos otros tratamientos que se realizan en los residuos hospitalarios es el tema del óxido de calcio, cal viva o cal, que es un compuesto químico, ahí está la fórmula, en la que se trata de encapsular los residuos hospitalarios. Aquí vemos, por ejemplo, residuos hospitalarios que ya han sido entregados al servicio de recolección. Pueden ver bolsas azules también, donde están supuestamente los residuos subclase B2. Y bueno, se puede aplicar el óxido de calcio a los residuos, por ejemplo, A3, A5, A1, como podemos ver en las imágenes. Aquí estamos viendo cómo se aplica el tema de la cal a residuos hospitalarios, restos, restos u órganos. Aquí están acá en este balde, se está aplicando justamente la cal, ¿no? Y lo que se trata de hacer es encapsular, ¿no? El tema, fíjense aquí, el tema de tratamiento de heces también de la misma manera en los, en los pasos de muestras se está inactivando también estos residuos. También tenemos procesos de inertización para residuos de la clase B y subclase B2, que hemos hablado del tema de medicamentos vencidos, por ejemplo. Aquí tenemos los procedimientos, no vamos a ahondar mucho. Aquí está el tema del encapsulado, se utiliza el tema de turriles de plástico limpios, de materiales que dañen el residuo. Llenamos este turril al 75% de su capacidad con desechos farmacéuticos y se llena el tambor con un mortero de cal apagada y cemento en proporción 1:3:5. Esta proporción se debe preparar anticipadamente y luego colocar ¿no? Vertirlo en el turril. Vamos a ver finalmente, para concluir,
algunas fotos interesantes de cómo son las celdas de seguridad. Ahí pueden ver el tema de la cal, el tratamiento con cal viva, dice acá. Las, las, los- las celdas eh, están diferenciadas de los residuos comunes. Muy bien, entonces, desde la generación hasta el tratamiento final, los residuos deben manejarse adecuadamente. Aquí estamos viendo residuos solamente hospitalarios. El tema de RAEs, residuos especiales y otros residuos peligrosos, pues tienen otra forma de tratamiento. Vamos a ver un ejemplito, como les estaba mencionando al inicio. Vamos a ver un ejemplo de una empresa que realiza el tratamiento de aceite sucio, aceite de motor. Veamos el ejemplito. Es una empresa recicladora de aceite, ¿ya? Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos. Entonces, esta empresa, la materia prima es el aceite mineral de motorizados, los que se utiliza para los automóviles. ¿Qué más? En tema de su infraestructura, tiene un panorama amplio. Se procesa aceite sucio para su comercialización. ¿Qué más? Impactos ambientales, generación de residuos sólidos es mínima, residuos orgánicos, todos los recipientes, turris y bitones son reutilizados, es decir, que no tenemos residuos al respecto. Se utilizan estos bidones o turriles para las mismas actividades, ¿no? Hay generación de olores, borra, que es aceite sucio altamente ácido. Se utiliza el tema de bentonita para el tema de clarificación. Vamos a irnos a los procesos. Tenemos varias bombas que se utilizan, las bombas de aceite, compresoras, bombas de liviano, a eso lo llaman el gas que circula por el sistema. Aquí hemos calculado lo que es la potencia calorífica de todo el proceso. Aquí está el flujograma de procesos, que es interesante. En esta industria se recepciona materia prima, que es el aceite sucio, y se utiliza ácido sulfúrico y bentonita. Este aceite sucio pasa al tanque deshidratador por un tiempo de 30 minutos, se almacena y por un tiempo de 8 horas empieza el calentamiento de este aceite a 350 grados centígrados. Pasa una etapa de enfriado, luego al bombeo al tanque sulfonador, donde se adiciona el ácido sulfúrico. Se hace un bombeo al reactor, se adiciona la bentonita, igual unos 350 kilogramos. Es quemado el aceite hasta llegar otra vez a 350 grados centígrados por 8 horas. Pasa el enfriado, el filtrado y obtenemos el aceite limpio, envasado y almacenado del producto final. Entonces tenemos ahí el aceite limpio. Es un proceso muy interesante el hecho de que el aceite, pues muchas, muchos talleres y otros pues tienen en grandes cantidades, no saben qué hacer, es difícil tratarlo, como pueden ver, es un proceso grande, es una industria grande la que realiza esto. Aquí tenemos su balance, aceite sucio, aceite sulfúrico, adición de bentonita y tenemos aceite limpio. Fíjense el rendimiento de 4 toneladas a 2.7 toneladas de aceite limpio que se va a utilizar nuevamente. Tenemos algunas fotografías justamente de los reactores. Aquí está el almacenamiento del ácido sulfúrico. Vamos a ver, aquí estamos viendo algunas fotos referentes a dónde almacenan el agua. Aquí se vierte el aceite sucio. Aquí se tiene el sulfanador, equipo contenedor de olores, tanque de sulfatación. Aquí están 2 tanques de sulfatación, algunos equipos de bombeo que se utilizan. Aquí están los quemadores de aceite, 2 grandes quemadores de aceite con capacidad de 5.000 litros cada uno. Estos son los que llegan a 350 grados centígrados, al igual que el reactor. Tenemos una caldera para agua, para el tema del vapor de agua que se requiere, piscina para el aceite, y aquí está el almacenamiento de bentonita. Entonces, fíjense que es el tema del proceso de tratamiento de este residuo peligroso que es el aceite,
pues no se puede, no, una empresa, no sé, una automotriz que hace el mantenimiento de vehículos no va a poder tener al mismo tiempo una actividad de tratamiento de los aceites. Para eso va a requerir que entonces que otra empresa autorizada, un operador autorizado, eh, pueda recoger su residuo y lo pueda tratar adecuadamente. Las gobernaciones son las que dan autorizaciones para el tema de operador autorizado en temas de residuos especiales, residuos peligrosos y otros. Bien, bueno, vamos a leer algunas consultas que tenemos. Aldo nos consultaba aquí, o no sé si es comentario, ¿cómo se realiza el manejo de agroquímicos vencidos si hay empresas autorizadas en Bolivia para hacer la respectiva inactivación? Muy interesante, Aldo. Esto hay que buscarlo, no lo conozco realmente si tenemos empresas que hacen el tema de la inactivación, porque el tema de agroquímicos, plaguicidas y otros también se consideran sustancias peligrosas y cuando ya estén vencidos ya son residuos peligrosos, ¿no? Entonces, sí, deberíamos tener un manejo adecuado de estos residuos. Aún no estamos pensando en tema de recursos de materiales radioactivos, pero muy buena sugerencia, estimado Julio. Bueno, les agradezco a todos por su participación.